Hace unos días hablábamos sobre la crisis de información que está experimentando la sociedad contemporánea y específicamente de dos fenómenos que alteran el flujo y el consumo de información de diferente manera. Hablábamos de las cámaras de ecos y de las burbujas epistémicas. Las dos son estructuras que excluyen sistemáticamente las fuentes de información, pero como lo aclaramos en ese programa, funcionan de maneras muy distintas. Una burbuja epistémica es cuando no escuchas a la gente del otro lado. Mientras que la cámara de ecos, la famosa cámara de ecos, es lo que ocurre cuando no confías en la gente del otro lado, cuando no confías. El uso actual, la aplicación actual, ha eliminado una diferencia crucial. Una burbuja epistémica es una red de información de la que voces relevantes son excluidas por omisión. Esa omisión obviamente puede ser intencional. Podemos estar evitando directa y frontalmente esas perspectivas contrarias porque nos incomodan, porque nos hacen dudar, porque desestabilizan nuestro sistema de creencias. Pero también esa omisión puede ser totalmente inadvertida. Puede ser sin darnos cuenta, ¿no? Cuando usamos redes diseñadas para objetivos sociales o de interacción social y las empezamos a utilizar o a ver como fuentes de información, nos perdemos de una gran variedad de perspectivas contrarias para entrar en un falso común acuerdo colectivo, en una realidad fabricada por nosotros mismos voluntaria o involuntariamente. Eso obviamente pasa. La gente de tendencias hacia la izquierda en este periodo electoral o en esta jornada, pues tiende a consumir cosas que favorezcan su perspectiva o su opinión o sus creencias. La gente que de alguna manera simpatiza con el PRI o que no simpatiza con las políticas que promueve López Obrador, pues claramente van a recibir información contra López Obrador y viceversa, ¿no? Una cámara de ecos es una estructura social de la que otras voces relevantes han sido activamente desacreditadas, no omitidas totalmente, sino descalificadas, digamos, mientras que una burbuja epistémica solo omite perspectivas contrarias. Es decir, cuando una burbuja epistémica esconde o oculta o guarda o excluye perspectivas contrarias, una cámara de ecos induce a sus miembros a desconfiar activamente en las voces externas. Y es así como la famosa cámara de ecos se convierte en una especie de secta. Un culto que aísla a sus miembros, alienándolos de cualquier fuente externa que los haga reevaluar sus creencias. Cualquier cosa que atente contra su sistema de creencias. En teoría, las cámaras de ecos exponen un diagnóstico claro para explicar la crisis de información en la que nos encontramos, de maneras que las burbujas epistémicas no pueden hacerlo, se quedan cortas. Por eso tanta gente habla de la era de la postverdad. No solo los políticos en muchas partes del mundo mienten sistemáticamente, modificando a su gusto los hechos y las estadísticas reales, sino que pareciera que para sus seguidores la evidencia tampoco es importante. Y no es que su reacción ante la información falsa sea completamente irracional. No es que la información no nos interese como sociedad. Lo que generalmente descalificamos es la fuente. Es decir, se cree que el medio está comprado, por ejemplo, que los periodistas en cuestión son corruptos, son chayoteros, que la élite académica está generando información pero a favor de otros intereses, es decir, que la élite académica que difunde esa información o que la genera o que la estudia es corrupta. Una cámara de ecos no destruye el interés de sus miembros por la verdad, solo la manipula para que confíen en las fuentes e instituciones adecuadas. Como ocurre con una secta de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, una secta cristiana. No se trata de desconfiar totalmente de la Biblia, sino de desacreditar las interpretaciones que entren en conflicto con los intereses y la agenda ideológica, espiritual y económica de la secta. En muchos casos, los miembros de una cámara de ecos siguen procedimientos de investigación y escrutinio muy razonables y racionales. Se enganchan en cuestionamientos críticos, evalúan las fuentes directamente, analizan desde una perspectiva crítica a los que presumen experiencia y credibilidad. Solo que la base de su evaluación, los antecedentes de sus creencias y de las voces con credibilidad son radicalmente distintas. No son irracionales, pero el adoctrinamiento al que son sometidos los obliga a estar desinformados sistemáticamente y dirigir su confianza hacia fuentes específicas. Actualmente se habla muchísimo sobre la sociedad
orwelliana. Yo, siendo muy fan desde hace muchos años, me da mucho gusto que ahora se hable tanto del universo distópico que imaginó Orwell en el 48. Pero lo que estamos experimentando en términos de comunicación es muy distinto, por ejemplo, al doublespeak de George Orwell, un lenguaje repleto de eufemismos, deliberadamente ambiguo, diseñado para esconder la intención real del orador. Al doublespeak no le interesa la claridad, la elocuencia, la coherencia, la verdad. De acuerdo con su autor, se trata simplemente del lenguaje inútil de los políticos y de la burocracia, ¿no?, en general. Pero las cámaras de ecos no juegan con pseudolenguajes ambiguos. Lo que encontramos en las cámaras de ecos es todo lo contrario. No es el doublespeak de Orwell. Hay claridad, hay coherencia, hay elocuencia, teorías de conspiración perfectamente articuladas, acusaciones claras y contundentes, detalladas, elaboradas, y dentro de su propia lógica, perfectamente justificadas. Señalamientos directos sobre quién es confiable y quién no lo es. El mundo fuera de esta secta no entiende la realidad, no la acepta. Es un mundo falso, lleno de mentiras. Todos podemos caer en una cámara de ecos en cualquier momento. No necesariamente se debe a holgazanería, a hueva de informarse bien. Puede haber un erudito encerrado en una cámara de ecos. Hay gente que ha vivido desde que nació en una cámara de ecos. Un individuo que ha sido adoctrinado a creer ciegamente en las creencias de esa misma cámara y que jamás ha salido a ver el mundo exterior. Obviamente, a alguien así le es más difícil salir. Sí existe el elemento de flojera intelectual, pero también puede influir mucho elegir la seguridad por encima de la verdad. ¿Para qué saber la verdad si me va a colocar o me va a hacer sentir inseguro? Las cámaras de ecos funcionan también en muchos casos como una adicción. Convertirte en un adicto puede ser un acto irracional, pero una vez que eres adicto, tu paisaje interno está reconfigurado de tal manera en que es racional darle continuidad a la adicción. En una cámara de ecos, ya que estás adentro del sistema de creencias, de ese sistema de creencias en particular, funciona como una trampa. Tu vigilancia intelectual se va a encargar de reforzar las perspectivas impuestas por la cámara de ecos. Ahora, ¿hay salidas de algo así? ¿Uno puede escapar de una cámara de ecos? Desde luego. ¿Cómo salir de una cámara de ecos? Escuchando a los demás. Ese es el problema, que descalificamos las opiniones de cualquier persona. No se trata de escuchar únicamente a una persona que aparenta inteligencia, elocuencia, consistencia en su discurso, a un grano. No, escuchando a quien sea. Voces que provengan de cualquier persona, de cualquier idiosincrasia, de cualquier edad, de cualquier estrato social, lo que sea. Hay que escuchar a los demás. Algo que, como bien lo afirma con una gran cantidad de argumentos Byung-Chul Han, ya nadie hace. No nos escuchamos. Nos aterra el otro. Pero no en el sentido en el que nos asustaba el otro en el mundo bidimensional bipolar de la Guerra Fría. No. No queremos que se filtre nada de un mundo ajeno. Lo omitimos. La proliferación del igual es lo que constituye las alteraciones patológicas que tanto afectan al cuerpo social actual. Hoy afecta más a la humanidad la depresión que la represión en términos generales. La presión destructiva no viene del exterior, sino de nuestro interior. El contrincante dialéctico es muy importante para crecer, para avanzar, para darnos forma. Sin un contrincante dialéctico nos convertimos en masas amorfas. Sin tensión dialéctica se frena, se paraliza toda posibilidad de crecimiento. Nos encerramos en nuestro propio universo y creamos poco a poco, o tal vez de un momento a otro, una implosión destructiva. Viajamos por todas partes actualmente sin vivir experiencias. Nos enteramos de todo sin saber de nada, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y terminamos intoxicándonos de nosotros mismos y nuestras propias ideas. Y así nos gusta que cada día sea exactamente el mismo. Esto es Nine Inch Nails. Y la canción se llama precisamente así. Every day is exactly the same.